Convención en Querétaro. Candidatura de Cárdenas. Nos trasladamos a Querétaro con dos precandidatos registrados en el partido que presidía el general Pérez Treviño, el general Lázaro Cárdenas y el propio Pérez Treviño. En esta convención no hubo sorpresas como cuando jugamos a Don Pascual de tapado y lo destapamos en Querétaro. En esta convención la mayoría iba pronunciada marcadamente por el general Lázaro Cárdenas. No hubo carros especiales, cada quien llegó como pudo, pero de todas maneras iba un núcleo de Pérez treviñistas encabezados por los diputados Luis León, Melchor Ortega y Sebastián Allende, gobernador de Jalisco. La convención la presidió el general licenciado Sebastián Allende, Pérez treviñista declarado, vicepresidente Melchor Ortega, Pérez treviñista de hueso colorado, y secretarios, primer secretario, senador y diputado, Gonzalo N. Santos, cardenista. Segundo secretario, Luis León, Pérez treviñista. Tercer secretario, licenciado Gabino Vázquez, michoacano, cardenista. Y no recuerdo quién era el otro secretario, pero también era Pérez treviñista. Total, la mayoría de la directiva de la convención era Pérez treviñista. Nosotros, los cardenistas, solo ocupábamos 2 secretarías, pero los delegados eran una aplastante mayoría de cardenistas encabezados por mí. Graciano Sánchez, que había matado en defensa propia a un diputado Treviño en Ciudad Victoria y que lo refugié en Gargaliote, porque así me lo pidió el licenciado Emilio Portes Gil, fue acompañándome a la convención y temeroso de ser aprendido, traía un amparo. Pero además lo amparaban mis gargaliotes y el apoyo de Portes Gil, que ya para entonces era Procurador General de la Nación. Graciano no llevaba ningún carácter a la convención y me pidió que lo metiera de delegado, para lo que tuve que sacrificar un delegado de San Luis y ponerlo a él. Para entonces, en esa convención éramos muchos los delegados, diputados y senadores que habíamos sufrido agravios del general Calles. Pero no sacábamos las uñas, y fue durante los debates cuando Graciano Sánchez, que era un desconocido, me pidió que lo inscribiera como orador, a lo que accedí gustoso. Fue Graciano a la tribuna y produjo un discurso exaltado contra el maximato y su camarilla, pero sin mencionar nombres. Su ataque, que fue muy duro y rabioso, no fue precisamente muy sutil, y no lo entendieron solo los que tenían los ojos muy cerrados y creían que el maximato, más bien dicho el máximo, era inconmovible y que podía darse el lujo de capotear estos ventarrones disimulándolos como brisotes sin importancia. Pero Graciano fue muy aplaudido, sobre todo cuando atacó a los nuevos enriquecidos y que creían que el poder les estaba escriturado. Yo me encargué de animar los aplausos calurosos que arrancaban las diatribas de Graciano Sánchez, quien, como ya dije, no mencionó a ninguna persona, ni siquiera empleó la palabra máximo o maximato. Solo se refirió a los revolucionarios enriquecidos y aristocratizados, más malos que los propios coyotes, pues este animal no se come a los de su misma especie, y estos revolucionarios que están constituidos en oligarquía devoran a los propios revolucionarios. Sin duda que Graciano Sánchez se refería al Partido Socialista Fronterizo, al que él pertenecía y que presidía Portes Gil en Tamaulipas, y al que habían derrotado en las elecciones para gobernador, y a mí, que tantas veces había sido atropellado, pero repito, no mencionó personas. ¿Era Graciano Sánchez de origen porfirista? Como aquí lo voy a demostrar con documentos, de genio agrio y socarrón, lebrón y prieto, es decir, color más oscuro que moreno y más claro sin llegar a negro. Usaba gran melena y copete que le caía por el frente hasta juntarse con los bigotes. Mal encarado, nada simpático. Como orador parecía más un predicador de esos que amenazan a sus feligreses con las llamas del infierno. Graciano fue también orosquista
levantado en armas contra el gobierno del señor Madero. Fue huertista. Se incorporó cuando la Convención Revolucionaria de Aguascalientes al general Miguel M. Acosta, pero pronto desertó y se hizo villista. Era profesor normalista de la Escuela Normal de San Luis Potosí, de sangre pame mestiza. Como se puede apreciar por sus grandes bigotes, no era tan inculto como quería parecer por conveniencia, para embaucar campesinos. Sin ser un hombre culto, tenía la ilustración propia de un maestro normalista titulado. Era muy valiente, y cuando ocupó la Secretaría General de la Confederación Nacional Campesina, no lucró ni le interesaba el dinero. Más adelante diré cómo formamos esta Confederación Campesina, cuya presidencia de la primera asamblea ocupé yo. Conocí a Graciano Sánchez en 1911 en la ciudad de San Luis Potosí, cuando yo era maderista y él porfirista apasionado. Vestía traje de casimir, cuello exageradamente alto, como lo usaban los profesores de entonces, corbata muy ancha y bastón. Ya después, cuando era, entre comillas, agrarista, escupía en las alfombras y al expresarse decía, puedamos, quiéramos, traigamos, etc. Era gran demagogo y, repito, valiente y un buen actor simulador. He hecho esta digresión para pintar a Graciano Sánchez y continuaré relatando los hechos que sucedieron en la Convención de Querétaro, a la que llamamos cardenista por el triunfo del candidato a la presidencia, general Lázaro Cárdenas. Empezaron a llegar las delegaciones de los estados y a registrarse los delegados y jefes de cada delegación. La delegación de San Luis Potosí, contra lo tácitamente convenido, pues era costumbre, casi ley entre Zedillo y yo, en lugar de venir presidida por mí, venían dos jefes de delegación, el coronel José Escobedo y mi primo, el licenciado José Santos Alonso. Esto sin el conocimiento de Santos Alonso, y cuando Escobedo trató de registrarlos, Santos Alonso dijo que él no aceptaba. Primero porque no había delegaciones con dos jefes, ni el partido las aceptaba. Y segundo, porque él y una mayoría de la delegación potosina, como podría verse al reunirnos, me nombraban su jefe a mí. Yo al principio no acepté, y Escobedo, viéndose en minoría y sin el apoyo de Santos Alonso, se espantó y me vino a suplicar que aceptara la jefatura. Acepto, le contesté, si Zedillo me lo pide por teléfono desde San Luis Potosí. Zedillo habló conmigo disculpándose y diciéndome que como yo llevaba el peso del cardenismo en la convención, había pensado aligerar mis obligaciones y que por eso había pensado en que la delegación fuera presidida por Escobedo y Santos Alonso. Me rogó que aceptara la jefatura de la delegación y yo la acepté. Además, yo iba jefaturando la delegación del Distrito Federal, que era la más numerosa y la más fuerte. En ella íbamos incluidos un numeroso núcleo de senadores y toda la Diputación Federal. Pero le dije a Santos Alonso, este Maquiavelo de Huarache a mí no me hace pendejo. Ya está dominado por la reacción nacional y por la reacción de San Luis Potosí, sugestionado por el licenciado Víctor Velázquez, pero cuando él va por la leche, yo ya vengo con el requesón. Y le enseñé a Santos Alonso mi nombramiento como embajador en Bélgica, recomendándole cierta discreción. En la convención no hubo ningún acto digno de mencionar, fuera del sorpresivo discurso de Graciano Sánchez, el que los callistas atribuían a influencia mía o de Portes Gil, o de los dos. Pero la verdad es que yo no sabía lo que iba a decir Graciano Sánchez, pues su discurso lo traía en el cerebro, ya que lo pronunció improvisado. Y Portes Gil menos, pues ni siquiera sabía que Graciano Sánchez iba a ser delegado en la convención. Eso sí, Graciano sabía mi sentir y mi pesar y mi situación con el general Calles y con los hijos, y naturalmente sabía el pensamiento de Portes Gil. Pues Graciano Sánchez, que era el líder más prominente de Portes Gil en Tamaulipas,
sufrió las consecuencias del caballazo callista. Antes de terminar la convención, una noche me pidió Melchor Ortega platicar conmigo. Nos bajamos de los automóviles a caminar y mientras Melchor me preguntaba, ¿es cierto que te vas a Europa? Yo le dije que sí. Me preguntó, ¿por qué te vas? Le respondí, mi situación por un tiempo va a ser insostenible. Melchor ya sabía mi enfriamiento con Zedillo y me dijo, pero tú vas a quedar bien con Cárdenas. Sí, le contesté, con Cárdenas estoy muy bien, pero falta saber si Cárdenas queda bien con Calles. Aunque te voy a decir que eso sería por algún tiempo, nada más, pues ahora les va a salir el diablo a ustedes. Cárdenas no es Ortiz Rubio, tiene carácter, simpatía y mucho valor. Y aunque él nunca me lo ha dicho, tú sabes que está agraviado, principalmente por ti, al haberle volteado en Michoacán hace ratos. Pero de todas maneras, por lo pronto y mientras la situación se ajuste, a mí me declararían chivo expiatorio, tal vez unos y otros, cuando se llegue a producir lo que indefectiblemente se producirá, una nueva situación. Entonces Melchor, muy triste, me dijo, te envidio, yo me tengo que quedar y esta situación creada por el general Calles y sus hijos nos va a dar malos resultados. Le contesté, la desgracia de unos es la felicidad de otros. Si la situación con el nuevo presidente les va a dar malos ratos a ustedes, a mí me los dará buenos. Melchor Ortega y yo éramos muy buenos amigos y compañeros de muchas luchas revolucionarias, a pesar de que el general Calles nos había distanciado y tanto Melchor como yo nos pudimos dar el lujo de hablarnos claro. Esta conversación de Melchor Ortega y yo llegó a conocimiento del general Calles y de León. Se las platicó Melchor después del rompimiento entre Calles y Cárdenas. Y también, antes de que terminara la convención, rifé mis 2 automóviles en 8,000 pesos oro al póker entre Melchor Ortega, José Luis Solórzano, que era gobernador del Estado de México, Carlos Riva Palacio y el licenciado Sebastián Allende, gobernador de Jalisco y presidente de la convención. Todos partidarios de Pérez Treviño, menos Riva Palacio, al que considerábamos representante del general Calles, quien lo había dejado colgado como precandidato a la presidencia. En la rifa de mis carros no pudieron entrar mis compañeros cardenistas, pues en ese tiempo no tenían dinero ni para jugar a una lotería de cartones. Con el tiempo, Dios castigó a varios de ellos, pues no podían ver a los ricos y Dios los hizo ricos. Al regresar a México, Sebastián Allende, que me llamaba mariscal, me compró para el gobierno de Jalisco 50 novillonas cebú a 1,000 pesos cada una. Cuando me entregó el cheque de 50,000 pesos oro por mis 50 novillonas, le dije, las penas con pan son menos, con vino ni se sienten y con mucho menos. Nos acompañaban 2 despampanantes, entre comillas, secretarias sociales. Ahora estas reses Indobrasil son mucho más finas y seleccionadas que entonces. Actualmente me pagan a 15,000 pesos cada una. Pero, ¿qué pesos? La noche en que el general Cárdenas había sido declarado triunfante como candidato, me invitó a que paseáramos juntos en automóvil y ocupamos el carro Cárdenas, su chofer, el general Isauro García Rubio, que había sido cedillista, amarista y ahora cardenista. Sé que te vas a Europa, me dijo el general Cárdenas. Sí, le contesté, me voy. Y le dije todas las causas que me obligaban a ello. Ya ahora la voz de Rodolfo y Plutarco son muy importantes. Tú sabes que ellos han sido causantes, en parte, de los caballazos que me ha pegado el general Calles. ¿Y lo de Zedillo?, preguntó. Y le conté las últimas dificultades que habíamos tenido. Volteó el general Cárdenas hacia el general Isauro García Rubio, que iba en el asiento delantero con el chofer, y le dijo, le prohíbo estrictamente que se sepa de ningún distanciamiento entre mis amigos, refiriéndose Cárdenas a Zedillo y a mí.
García Rubio se cuadró y le dijo: no tenga usted cuidado, mi general. Por mí no se sabrá. Seguimos el paseo en automóvil por las calles de Querétaro y el candidato electo me dijo: ¿tienes ya resuelto irte? Saqué mi nombramiento y se lo enseñé. Lo leyó y me lo devolvió diciéndome: los soldados no se cansan. Cuadrándome le contesté a Cárdenas: si usted lo ordena, me quedo, ciudadano presidente. Cárdenas fue pensando un poco mientras el automóvil rodaba y luego me dijo: no, vamos hablándonos de tú a tú. Todavía no soy presidente. Pues si tú me lo ordenas, regreso este nombramiento a Abelardo, le doy las gracias y me quedo. Pero entonces Cárdenas lo pensó un poco y me dijo: no, es mejor que vayas a acabar de prepararte. Cárdenas era un zorro, pero yo no me quito el freno para beber agua. Y quedarme por mi cuenta y riesgo en aquella situación, si él me lo mandaba, era otra cosa. Seguimos platicando y me dijo Cárdenas: hay muchos que me aconsejan que desconozca al general Calles, pero yo sé que si les hago caso, serán los primeros en irme a denunciar con el general Calles. Y yo le contesté: yo nunca te he aconsejado que desconozcas al general Calles. Pero si lo hiciera, no soy de los de la raza de delatores. Tú me conoces muy bien. Pienso que si no hubiera ido García Rubio en el carro, seguramente que Cárdenas me hubiera hablado con más claridad. O tal vez le pasaría conmigo lo que a mí me pasaba con él, que los dos temíamos confiarnos plenamente el uno al otro en tan grave y delicado asunto. Pero los dos pensábamos lo mismo. Y regresamos a México y me fui a ver al general Calles pensando: pase lo que pase, al fin que yo voy a poner mar de por medio, tal vez al viejo le hayan llegado ya con los chismes de que el discurso de Graciano fue inspirado por mí. Pues para esas fechas ya sabría que yo lo había metido de encajadillo en la convención. Y me recibió amable. Le platiqué a grandes rasgos mis impresiones de la convención. Seguramente ya arriba Palacio le había informado con todo detalle, y yo temía que Calles hubiera hecho explosión conmigo por lo de Graciano. Pero no me dijo ni una sola palabra. Llamó a Chelita, su secretaria, y le dijo: entrégale sus cartas a Gonzalo. Los siguientes días me apresuré a arreglar todos mis asuntos en la Secretaría de Relaciones con Puig, y me dijo: mi querido Gonzalo, aquí usted manda. Llamó al jefe del administrativo y le dijo: el embajador Gonzalo N. Santos aquí manda. Y el subsecretario Fernando Torreblanca, yerno de Calles, me dijo: tengo órdenes de atenderte. No me dijo de quién eran las órdenes. Al jefe del administrativo le pedí el presupuesto de la embajada en Bélgica y le pregunté: ¿de cuánto es el sueldo de embajador? Y me dijo: en Bélgica 4,000 pesos oro. Me dobló, le contesté: ponle 8,000 pesos. ¿Cuánto de gastos? Volví a preguntarle y me dijo: 2,000 pesos oro. Doblete, le volví a decir: ponle 4,000. Para renta de la embajada y gastos de la misma, ¿cuánto es? Me dijo: muy poco. El señor licenciado Alfonso Cravioto es muy modesto y vive en un apartamento muy chico en una casa de huéspedes. La verdad es que le dan muy poco dinero para residencia. Y le dije: eso no es digno de México. Yo voy a poner una señora embajada. Ponle 4,000 morlacos de orégano, es decir, 4,000 pesos oro. Llegó el subsecretario Fernando Torreblanca y le ordenó al jefe del administrativo que dispusiera esos emolumentos inmediatamente a partir de la fecha de mi nombramiento, que ya tenía como un mes. Después me trasladé al Palacio Nacional, acompañado del general Miguel M. Acosta, que era ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, y de esa secretaría dependían entonces los Ferrocarriles Nacionales de México. Acosta iba muerto de risa porque le conté la forma en que me aumenté mi chivo. Llegamos con el presidente Rodríguez y me dijo: ¿tienes todo arreglado en relaciones? En relaciones sí, le dije, pero aquí no. ¿Aquí qué te falta?
Una comisión con 4,000 pesos oro al mes, le contesté. Volteó a ver a Acosta y le dijo, mi cuate, dale 2,000 pesos a Gonzalo de tu secretaría. Y aquí de la presidencia te voy a dar los otros 2,000 pesos. ¿Qué más se te ofrece? Me volvió a preguntar Abelardo y le dije, tengo una lancha automóvil Chrysler, muy bonita y muy rápida. Te la voy a regalar. ¿Dónde la tienes? Me preguntó. Y le dije, en Chapala. Llamó por el timbre a uno de sus ayudantes y le ordenó que fuera a recibir la lancha y que la mandara a Ensenada. ¿Qué más se te ofrece? Y le dije, quiero un automóvil muy grande que no lo tenga ni el rey de Bélgica. Quiero apantallar al monarca. Inmediatamente ordenó que giraran órdenes al señor Enrique Ruiz, sonorense y cónsul general de México en Nueva York, que pagara el automóvil que yo eligiera, y en aquel tiempo los que estaban más de moda eran los Packard. Y a mi paso por Nueva York, escogí uno gigantesco de 7 asientos que tenía una petaca muy grande, y pedí que le adaptaran en la agenda de la Packard 3 maletas, una para ropa de etiqueta, sin que se arrugara el frac, el smoking ni el jacket, otra maleta para los trajes de calle y la tercera para camisas, ropa interior, corbatas, cuellos, que entonces eran postizos, etc. Pero quiero decir que antes de despedirme del presidente Abelardo Rodríguez, le enseñé las cartas del general Calles y en presencia de Acosta le dije al presidente Rodríguez, el general Calles me ha puesto puente de plata, pero yo lo rematé de oro, refiriéndome a los 30,000 pesos oro que por diferentes conceptos había empezado a recibir. Voy a decir cuál era mi situación económica entonces. Rancho Gargaliote en el que tenía 1,000 novillos de engorda, que en aquel tiempo valían 100,000 pesos oro. 900 novillos de engorda en mi rancho de 3 filos, que valían 90,000 pesos oro. Y que Río de por medio limita con Tampatal, el rancho que era del general Lázaro Cárdenas. 700 vacas de vientre Doran, con sementales cebú y un rancho llamado Tampacuala, que era propiedad de mi amigo el licenciado Claudio Bocley, y que me lo cedió con la única condición de que yo pagara las contribuciones. Él tenía la intención de que yo me quedara con él sin pagárselo, pero no quise, porque siempre he visto un poco lejos y ya tenía 2 ranchos. Se lo cedí a mi primo y amigo, el coronel Braulio M. Romero. En este rancho tenía 600 vacas de vientre criollas con sus respectivos sementales cebú Indo-Brasil importados. Quiero decir que cuando regresé de mi misión, los 1,000 novillos de Gargaliote los había ido vendiendo, por órdenes mías, Braulio M. Romero, hasta que se agotaron, y me los gasté en los 3 años que estuve en Europa. Pues el último año que lo pasé en la embajada en Dinamarca, ya no tenía los mismos emolumentos que en el gobierno del general Abelardo Rodríguez. Pues para entonces ya era presidente el general Lázaro Cárdenas. Entonces eché mano de lo manso, mis propios intereses, para sostener mi tren de vida. Lo mismo pasó con los 900 novillos y les di una regular llegada a los pies de cría. Esto a pesar de que el puente de plata que me había puesto el general Calles con sus cartas de presentación para los grandes estadistas de Francia y de Bélgica, yo mismo lo rematé de oro con los emolumentos que yo mismo me decreté. Se me pasaba algo importante. Llevaba mi sueldo completo de senador, quiero decir sueldo y riego, gratificaciones, 5,000 pesos oro y mi sueldo completo y riego de diputado, también 5,000 pesos oro. Y los dos sumaban 10,000 pesos oro, pero estos 2 sueldos solo me duraron 1 año, porque al año terminó mi situación como diputado y senador por haber terminado el periodo. Y ahora ya no había reelección. Después de despedirme del presidente Rodríguez, los diputados en mesa me dieron un banquete en el desaparecido restaurante El Retiro, de Vicente Miranda, que estaba frente a la Plaza de Toros El Toreo.
Yo les había dicho que invitaran solo a un grupo selecto de senadores, que no invitaran a ningún ministro de la Suprema Corte ni a ningún secretario de Estado, pues yo estaba muy quemado con leche desde el banquete que me dieron en Xochimilco y que ocasionó que el general Calles ordenara mi suspensión del partido. Los invitados de honor fuimos el embajador de Bélgica, Monsieur Stadler, y yo, que teníamos relaciones personales muy buenas de tiempo atrás, y las señoras también. El discurso de despedida lo dijo el licenciado y diputado Ezequiel Padilla, que como se sabe era el mejor orador de la época. Y dijo más o menos: al irse Gonzalo N. Santos a representar a nuestra patria, a Bélgica, seguramente las aguas broncas de la Revolución Mexicana se van a tranquilizar en las mansas aguas de los canales de Bélgica. Padilla aludía a un artículo que escribió el licenciado y magistrado Islas Bravo cuando el proceso de Toral, llamándome aguas broncas de la Revolución. Yo contesté en términos amistosos y de gran camaradería, y sin que se me escapara hacer algún humorismo característico de mi oratoria, pero estaba pensando en don Plutarco y como si lo estuviera viendo. Antes de empezar el banquete, llegó el diputado y coronel José Sataray, quien estuvo en un hospital herido de 5 balazos que había recibido de un español con el que riñó en el mismo salón en que celebrábamos el banquete, habiendo dejado Sataray muerto al español. Llegó Sataray, barbón y amarillo, vendado de un brazo y levantado en cabestrillo. Lo acompañaba el licenciado y juez Eliseo L. Céspedes, antiguo diputado constituyente y al que nosotros, los diputados, que entonces teníamos esa facultad, nombramos juez de lo penal. Céspedes era el juez de la causa de Sataray y lo iba acompañando porque prácticamente era su defensor. Presenté a Sataray con el embajador Stadler y entonces Satanás, que era como le decíamos, empezó a recitar de memoria los consejos que le había dado su juez y defensor, Céspedes, delante del embajador. Obré en legítima defensa. Como puedes ver en los impactos de los espejos, la trayectoria de las balas llegaron con retardo a mi adversario cuando yo ya estaba gravemente herido. Y dirigiéndose a Sataray, delante también del embajador, le pregunté, siguiendo el mismo tono curialesco que Sataray estaba empleando, ¿y dónde cayó el occiso? Y Sataray me contestó muy serio, no era occiso, era un gachupín. Cuando salí a mi misión diplomática, me fui sin despedirme de Cedillo, pues ya le habían llevado muchas intrigas y chismes contra mí y prefería cortar relaciones con él. A la estación fue un grupo de diputados que yo procuré no fuera numeroso, pues ya tenía la lección del banquete en Xochimilco cuando me suspendió el general Calles del partido. Entre los que me fueron a despedir se encontraba el licenciado José Santos Alonso y León García, mi amigo personal que no tenía ningún puesto y al cual habíamos desaforado de diputado por valenzuelista, y al arrancar el tren le dije a los presentes a voz en cuello, ¡hasta la vista! Acá nos veremos. El general Calles tiene 20 años más que yo. ¡Salud! Como dato curioso, voy a agregar que momentos antes de salir el tren que nos conducía a la estación Colonia en México, Leola compró un billete de lotería y también compró otro en Tampico antes de salir. El de México sacó 10,000 pesos oro y el de Tampico 3,000 pesos, los que cobró antes de emprender nuestro viaje. Yo, en cambio, cuando entro en la lotería, no me saco ni reintegro.